pulmonares drenan al atrio y, como les dije, el circuito: atrio, ventrículo izquierdo, válvula aórtica, aorta y red capilar, red arterial. Y llega después de que oxigena a los órganos. Esos órganos, producto del metabolismo, ese metabolismo debe salir, esos productos metabólicos deben de salir vía venosa. Y por ese falta el que lo desconcentre a uno. Mentiras, que ahí me corre la diapositiva, al menos eso. Gracias. Entonces, viene por la circulación venosa, ¿a dónde? Todo descarga a la vena cava. Entonces, pues, viene por la vena cava al atrio derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar y capilares, donde se oxigena la sangre. A ver, acérquese. ¿Qué vaina? Bien. Y acá hay un circuito en el lado rosado y en el lado azul. ¿Qué significa? Un circuito de sangre oxigenada y un circuito de sangre sin oxigenar. Pero del corazón para abajo vemos todos los órganos sistémicos, y esa circulación sistémica la vamos a llamar circulación mayor, y la circulación o circulación sistémica, y la circulación pulmonar o circulación menor. Siguiente, por favor. Hola, Rico, siga, por favor. Bien, entonces, ¿por qué se llama circulación mayor? ¿Por qué se llama circulación menor? La circulación mayor, si nosotros nos fijamos en esta diapositiva, tenemos un rango de 0 a 140. ¿Sí? Aquí también tenemos de 0 a 140, pero vemos unas líneas que se diagraman entre 80, 120, 130, incluso 140. ¿Sí? Y tenemos unas líneas que se diagraman entre 5 y 35, pero hay una media que se diagrama más o menos entre 15 y 25. Estos números que van de aquí a acá son milímetros de mercurio, es decir, este rango es el que alcanza la presión. ¿Sí? ¿La presión de qué? De flujo. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos en la circulación sistémica, es decir, por lo que sale de la aorta a la irrigación de todo el organismo, tenemos presiones de 80 a 130. Y si nos fijamos en la circulación pulmonar, tenemos presiones de 7 o 5 a 15, ¿sí? Incluso hasta 25. Entonces, por eso se llama circulación mayor o circulación menor. No es porque salga más cantidad o menos cantidad. La misma cantidad que saca el ventrículo izquierdo por la aorta es la misma cantidad que saca el ventrículo derecho hacia el flujo pulmonar. ¿Sí? Porque el ventrículo tiene que llenarse de la misma manera. Es decir, aquí vale el término: todo lo que entra tiene que salir. ¿Sí? Y todo lo que sale tiene que volver. Entonces las cantidades son iguales. Entonces el término de mayor y menor corresponde netamente a las presiones de flujo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque a través de esas diferencias de presiones, o a través de diferencias de presiones, me la devuelvan anterior, por favor. Gracias. A la diferencia de presiones es que puede circular esta sangre, es decir, tiene que haber una corriente de flujo. Para que haya una corriente de flujo, además de una propulsión que genera la activación del corazón, tiene que haber como una fase en la cual se va bajando la presión para que corra. Entonces, si arranca en 120 en la aorta, al estómago llega con 40, los intestinos con 40, ¿sí? Por acá a la parte renal también llega entre 40 y termina en glomérulos a 10. ¿Sí? Entonces, esa diferencia de presiones nos permite una corriente, un flujo. Y es así por lo cual en el sistema arterial se mueve. El problema es el sistema venoso. Si nosotros vemos el sistema venoso, vemos presiones que van descendiendo. En el sistema portal está en el 10, después del sistema hepático está con 8. Y fíjense que al atrio está llegando con 0, con 5 milímetros de presión. Entonces,
Toda esa diferencia de presiones permite un movimiento hacia ese lado. ¿Sí? Sí. Así es. Bien, aquí vemos más claro lo que es la presión arterial, lo que conocemos nosotros como la presión arterial. Cuando nosotros nos tomamos la presión, el médico, cuando la toma, o lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes, que es tomar la presión arterial, nosotros estamos evaluando esto: la presión en el momento de la sístole y la presión en el momento de la diástole. Entonces, esta diferencia de presión llamamos presión arterial media. Entonces, ¿por qué hay que tener en cuenta estas presiones? Porque el corazón, como es una bomba, es una máquina que tiene que generar una contracción y una presión para poder evacuar ese contenido hacia la circulación sistémica. Entre más alta esté esa presión por fuera, es decir, la presión arterial, más fuerza tiene que hacer el corazón. Entonces, imagínense que pues, normalmente eso está entre 80 y 120, pero si nosotros le preguntamos al abuelo cuál es la presión normal del abuelo, 160, 180, le toma como 10 pastas, ¿sí? Y ni así le baja. Nuestros pacientes ocurre lo mismo. Entonces, toda esa actividad la tiene que retomar o la tiene que tomar el corazón como máquina, como bomba. Y obviamente, como es una bomba, tiene que consumir mayor energía. Y como es un músculo, tiene que cambiar. Entonces, a mayor fuerza, tiene que incrementar la musculatura. Y si se incrementa la musculatura, pues vamos a tener problemas. ¿Está bien? Es así siempre, en mis clases es así. Saboteadora, ¿no? Yo no sé si manda ella o manda yo. Lo único que manda ella es que manda aplicación. Bien, entonces fíjense aquí, volviendo a hablar de circulación mayor y circulación menor, está el ejemplo claro. La circulación sistémica la tenemos entre 80 y 120, y la circulación pulmonar, sea el lado derecho o el lado izquierdo, tiene una media que no puede pasar de 25 y una presión baja que más o menos está en 7 o 8. ¿Qué pasa si se baja más la presión? La circulación hacia los pulmones se va a disminuir, se va a lentificar y se va a congestionar. ¿Qué pasa si se incrementa en 25? A ver, esa pregunta me la responde alguien de clínica, ¿cierto, Andrés? Ah, no, Andrés está en interno. ¿Quién está de clínica? Ay, de clínica, ¿quién está? Bien, si tenemos un incremento en la presión, es como si tenemos un tubo y le incrementamos la presión. Empiezan a haber fugas, ¿sí? Y ahí van a haber fugas, y esas fugas se van a llamar eventos. Y llegamos a esto, que es el coco de ustedes. Y esta vaina se llama ¿qué? Diagrama de Wiggers. Y el diagrama de Wiggers puede ser el coco, pero si nosotros conocemos el coco ya no nos da miedo. Entonces esta vaina hay que verlo en términos de presión, ¿sí? Hay que verlo en términos de volumen y en términos de flujo. Y por aquí tiene que aparecer otro, que es el componente eléctrico y los sonidos cardíacos o el fonograma. ¿Y la ubicación de qué? Del ciclo cardíaco. Si es sístole o si es diástole. Siga, por favor, siéntese. En algún lado cabe. Llenamos el auditorio. Sigan. Sí. Bien, entonces, ¿por qué tenemos que entenderlo? ¿Para qué sirve el diagrama? Nosotros sabemos de que el corazón tiene que generar una presión. Sabemos que el corazón se mueve según el ciclo, ¿sí? Y según el ciclo, se mueven los atrios o se mueve el ventrículo. Y el corazón, según el ciclo, se llena o según el ciclo, se vacía. Pero esa actividad viene dada de un componente de potencial de acúmulo eléctrico que lo regula el sistema nervioso. Y ese potencial eléctrico lo que genera es la respuesta de la activación muscular o la activación celular y muscular en ese eje ventrículo o en ese atrio. Entonces,
Vamos a verlo desde el término de presión. Vamos a verlo cuando se genera en el ciclo cardíaco. Nosotros vemos que este componente eléctrico, que es el electrocardiograma, y es la activación del potencial de acción eléctrico que genera la respuesta del corazón. Nosotros vemos que hay una onda P que corresponde a ¿qué? Despolarización A la atrial. despolarización atrial. Y un componente QRS que corresponde a Despolarización la ventricular. despolarización ventricular. Entonces, primero hay una corriente y luego hay un efecto, ¿sí? Entonces, cuando hay este impulso eléctrico genera, después de que termine el impulso eléctrico, tiene que activarse muscularmente ¿qué? Los átomos, porque es la despolarización atrial, ¿sí? Entonces hay una despolarización atrial y esto tiene que ser congruente con la sístole atrial, ¿sí? Sí. Y la sístole atrial está donde ubicada, al final de la diástole, porque la sístole atrial es la que genera o la que termina el llenado ventricular. Ujú. Y luego viene el componente QRS que corresponde a ¿qué? A la despolarización ventricular, es decir, a la activación muscular que genera el ventrículo para generar la contracción. Y tiene que, al contraerse, tiene que incrementarse La presión. la presión ventricular. Y esta presión ventricular nosotros choca con la presión o alcanza la presión aórtica, que es esta. Y esta presión aórtica se iguala y la presión ventricular tiene que exceder un poco la presión aórtica. ¿Con qué fin? Para poder aperturar la válvula o la valva aórtica, ¿sí? Y es ahí cuando nosotros llamamos el famoso presión de la raíz aórtica, porque es la presión la que genera la apertura. Cuando termina, y fíjense que ahorita que sigue, en este momento nosotros vemos acá, este es el tema de volumen, y como la presión está aumentándose, inmediatamente cuando apertura en este punto, que apertura la válvula aórtica, inmediatamente empieza el descenso Ujú. del volumen ventricular. ¿Hasta dónde? Hasta que termina la presión. Y este punto aquí, que genera un incremento de presión pequeñita, corresponde a ¿qué? Al reflujo de la sangre aórtica hacia el ventrículo para generar el cierre de la válvula aórtica. Y si nosotros coincidimos acá, este cierre de la válvula aórtica, coincidimos con ¿qué? Con el segundo ruido, ¿sí? El primero se dio ¿dónde? En el cierre de las válvulas auriculoventriculares cuando genera la contracción isométrica, ¿sí? Bien. ¿Y qué sigue? El flujo aórtico. ¿Qué tanto flujo? Dependiendo del gasto cardíaco. Dependiendo de qué? De este volumen, de la contractilidad, ¿sí? Básicamente. Y ahorita miramos de qué otras cosas depende. Pero en el dibujo está dependiendo del volumen y de la presión y la fuerza contráctil que tiene ahí. Y este volumen depende de qué? De la capacidad que tenga llenado el ventrículo. Bien, entonces luego viene la onda T. La onda T puede ser positiva, puede ser negativa, no pasa nada. ¿Y esta onda T qué significa? La repolarización Ventricular. ventricular. Y esta repolarización ventricular, ¿qué precede? La relajación del ventrículo. Ujú. Y la relajación del ventrículo se da en el movimiento, en la fase del ciclo diastólico. Entonces, es así que nosotros tenemos que ver al corazón, la sumatoria de eventos que ocurren ahí, porque no podemos ver cuál es la presión arterial, no podemos solamente ver si el corazón late o no late y a qué frecuencia late. Tenemos nosotros que empezar a correlacionar todos los eventos que se juntan para saber y estimar ese corazoncito cómo está realmente funcionando según los tiempos. Bien, aquí vemos el mismo diagrama. Y estas lineecitas no se vuelvan a asustar, ya creo que vemos cuál es la explicación de cada uno y el juntarlas todas
una sobre otra, son capas, como cuando hacemos un plano de un edificio, de una casa, entonces tenemos diferentes planos, y si nosotros lo juntamos, pues ¿qué quedó? La casa armada desde el sistema de alcantarilla eléctrico, los planos de la casa, las paredes, las columnas, todo. Es lo mismo con el diagrama. Diagrama. Ahora, como dijimos que el corazón es una bomba mecánica. Esa bomba mecánica funciona gracias a ¿qué? A una actividad eléctrica. Y esa actividad eléctrica está organizada, tiene que estar organizada para poder generar un circuito eléctrico direccionado. Pero, ¿quién genera la activación eléctrica? Se empieza por el nodo senoauricular. Pero cualquier parte de cualquier músculo, cualquier célula, perdón, del corazón puede generar la activación eléctrica. Y es una capacidad que tiene el músculo cardíaco que llama automatismo. Entonces ese automatismo quiere decir que el circuito puede empezar acá, puede empezar acá, puede empezar acá, puede empezar acá. Pero si empieza en cualquier lado diferente, tenemos un problema. Arritmias. Y eso va a ser así siempre y cuando este sistema de conducción eléctrico esté afectado. Vamos a ver cómo se genera este sistema de conducción. Entonces tenemos este diagrama y este impulso inicia con la activación del nodo senoauricular. Este nodo senoauricular lo vemos aquí porque está en este punto anatómico, en la inserción de la vena cava, debajo de la cresta auricular. ¿Sí? Es una capa, está debajo de una capa del componente donde ingresa la vena cava a la aurícula. En una esquina ahí está el nodo marcapaso. Y lo tenemos que saber y reconocer para cuando nosotros coloquemos un marcapaso, tenemos que colocarlo sobre esa zona. Porque esta zona lo que genera es la activación y las células están agrupadas y están distribuidas para recibir el impulso eléctrico que se genera por medio de una onda. Nosotros tiramos una piedra a un lago y genera una onda. De esa manera es que se genera un impulso eléctrico acá y él se va distribuyendo de esa manera. ¿Hasta dónde? Hasta que alcance la despolarización completa de los dos atrios. Cuando alcance la distribución completa de los dos atrios, ha llegado al nodo auriculoventricular. Y es ahí que en el nodo auriculoventricular tiene que pasar a la regis, pero tiene que atravesar esto. ¿Cómo se llama eso? El septum interventricular. ¿Qué característica anatómica tiene el septum interventricular? Que es fibroso. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos los tiempos que de este punto a la red de Purkinje se gasta 0.22 segundos y que de este punto a este punto se gasta 0.03 segundos. ¿Sí? Y que de este punto a este punto hay una demora de 0.14 segundos. Y esa demora es por el componente fibroso, que se demora en pasar esa corriente eléctrica a través de ese sistema o ese tejido fibroso. Pero eso tiene una razón de ser. La razón de ser de esa demora es que el impulso debe esperar que los dos atrios terminen de despolarizarse, que todas las células del atrio se despolaricen para que genere la contracción atrial. Y de manera organizada los dos atrios se contraigan. ¿Por qué? Inmediatamente pasa la de His, el circuito eléctrico en 0.4 segundos ha generado la despolarización de los ventrículos. ¿Y qué pasa? Que los dos ventrículos se van a contraer después de eso. Entonces los atrios se contraen en un tiempo, los ventrículos en el segundo tiempo. Cuando los ventrículos estén contrayendo, los atrios se están relajando. Y cuando el atrio se esté contrayendo, el ventrículo tiene que estar relajado. Tiene que estar relajado porque es ahí donde termina el llenado ventricular. ¿Sí? Y si nosotros vemos cómo va el impulso eléctrico a través de los atrios, vemos la formación del electrocardiograma. Entonces, aquí en los atrios vemos la onda P. Cuando llega a la de His, vemos la formación de la onda Q.
cuando ha generado la despolarización de los dos ventrículos, tenemos el segmento QRS, y después tiene la onda T, que es la relajación del ventrículo. Y termina formándose todo el electrocardiograma, pero gracias a que cada célula ha tenido esto, y es el potencial de acción eléctrica, y es el potencial de acción eléctrico de la membrana celular. El detalle es que no va a generar un potencial de acción independiente para cada célula. Las células miocárdicas son células de tipo estriado, y como son células de tipo estriado, sí, no, ya vamos a esa explicación. El potencial de acción eléctrico siguiente va generando la despolarización de la membrana celular. Y esa despolarización, recuerden de que en términos normales es negativa por dentro y es positiva, ¿sí? Entonces, es negativa. Nosotros medimos el potencial de acción eléctrico. Esto está en menos 90, ¿sí? Y tiene que terminar en que sea positiva por dentro, tiene que ser más 50 o más 90. Por lo general tiene que alcanzar umbrales de más 90. Entonces, hay un intercambio de polaridad de 140 milivoltios. ¿Sí? Si nosotros sumamos de menos 50 a más 90, hay un recorrido de 150, 140 milivoltios. Eso es la descarga eléctrica que se genera en la membrana celular. Entonces, esto se llama un potencial de membrana y se llama un potencial de acción. Y la generación del potencial de acción celular, ¿para qué? Para que la célula haga su función. ¿Y cuál es la función de la célula? Para generar una respuesta contráctil. Pero eso no lo hace solamente con la descarga eléctrica. La descarga eléctrica va a generar la incorporación de elementos que van a ayudar a esa acción contráctil. Y son los canales dependientes de voltaje. ¿Cuáles canales dependientes de voltaje utilizamos ahí? Los canales dependientes de voltaje de sodio y los de calcio y cloro. Pasa. Bien, entonces vemos que en el potencial de acción nosotros tiene que haber una respuesta muy marcada del sodio, porque necesitamos polarizar esa célula, es decir, que lo positivo entre. ¿Y qué es lo positivo? El sodio. Entonces fíjense que aquí tenemos una gran entrada de sodio gracias a los canales dependientes de voltaje. Los canales dependientes de voltaje aperturan los canales de calcio, pero también va a generar un ingreso con sodio, y luego viene la fase de repolarización con la recaptación, el reingreso del potasio. Bien, y formamos esto, un trazado electrocardiográfico que nosotros vamos a medir en el paciente y lo miramos. Y nosotros básicamente, ¿qué tenemos que mirar? Cada fase del ciclo. Entonces yo miro esta fase del ciclo, esta fase del ciclo, esta fase del ciclo. Y tiene que ser rítmico. ¿Sí? Y tiene que estar dentro de un rango, que es de 100, 120, 80. Y tengo que ver cada estructura en milivoltaje. Si yo tengo una aurícula grande o tengo unos atrios grandes, la cantidad eléctrica que necesita de esa polarización será mayor. Y si necesito mayor, pues esto será más alto. Y esto se demorará más. Y así ocurrirá en cada uno de los segmentos. Bien, les decía que esa despolarización genera la activación de la célula. Y tenemos muchas células a nivel del músculo cardíaco, entonces esto se genera por agrupamiento de células. Las células están agrupadas dentro de un saco que se llama el sarcolema, ¿sí? Y este sarcolema, como lo ven acá, tiene unos túbulos. Por medio de estos túbulos es que pasa el potencial de acción eléctrico, inerva esta vaina, inerva todo, ¿sí? Entonces ahorra tiempo el despolarizar cada una de las células.
Y, modelo B. Y genera la respuesta contráctil. La respuesta contráctil es igual que cualquier otro músculo estriado, como el brazo, como la pierna, como cualquier de los músculos que tengamos para mover. Pero hay una diferencia pequeña y es la incorporación del calcio. Necesita más calcio. Entonces, la fuente del calcio dentro de la célula está en el retículo sarcoplásmico, que en el músculo normal lo que hace es el potencial de acción, activar el retículo sarcoplásmico, sacar el calcio hasta las hebras de actina y miosina. En este caso, como se aperturan los canales dependientes de voltaje del calcio, es para incorporar calcio extracelular, para que entre. Y este calcio, que además de estar en el retículo sarcoplásmico, hay un calcio que se genera o se almacena en las mitocondrias, pero las mitocondrias no lo sacan por sacarlo, tienen que activar una enzima que se llama la rianodina, que es la que capta ese calcio mitocondrial y permite llevarlo también o exponerlo al retículo sarcoplásmico para que haya más calcio. 3 fuentes de calcio son las que hay. ¿Para qué? Para que haya los acoples suficientes en la activación de la actina y la miosina. La miosina, ustedes saben que una vez generado el potencial de acción, esa miosina se hidroliza. ¿Sí? Se hidroliza por medio de una enzima que se llama la papaína. Entonces la papaína coge esa miosina y la convierte en meromiosina. ¿Y esa meromiosina qué le sale? Cabezas. ¿Sí? Una cabeza dura y una cabeza blanca. A su vez, se activa otra proteína que es la tropomiosina. Entonces la tropomiosina coge la actina, la enrolla como si fuera una culebra y esas cabezas duras de la meromiosina se van acoplando a esa tropomiosina y el actino. Entonces el calcio, ¿para qué es? Para generar esos acoples, como un piñón y una cadena. Y esos acoples se vuelven fuertes por la utilización de una molécula de ATP. Entonces es ahí donde se contrae, donde tiene un elemento de soporte y de sostén para agarrarse y generar esa contracción. Entonces, ¿y cómo se une el calcio a esa tropomiosina? ¿Por medio de qué? De una troponina. Hay 3 troponinas. Una troponina, que es la troponina C, es la que capta ese calcio. No hay otro elemento que capte el calcio. Puede haber esa vaina llena de calcio, pero si la troponina C no está funcionando, no nos va a servir de puente de unión. ¿Sí? Y es acá donde hay un medicamento que se llama el Timovendar, que es donde funciona y por eso aumenta la contractilidad. Es porque aumenta la captación del calcio sobre la troponina C para generar esa contracción. Ahora sí. 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 Adelante. Eso ahí. Entonces, ya explicamos, así como a la velocidad de la luz, gracias, a la velocidad de la luz, ese corazón como máquina, como bomba, cómo funciona. Y vimos la importancia de sumar varios elementos o varios eventos en uno solo. Pero ¿para qué todo eso? Y es para la función última del corazón, que es proveer ¿qué? Un flujo. Y ese flujo es dependiente, ese flujo lo vamos a llamar, o más bien, la capacidad de sacar ese flujo, o el término de medir ese flujo, lo vamos a llamar gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que saca, o de volumen que saca el corazón en un tiempo. ¿Y en qué tiempo? En un minuto. Entonces, ese grado de eficiencia de esa bomba está determinado por una frecuencia cardíaca que está regulada por el sistema nervioso autónomo. La frecuencia de ustedes cardíaca es diferente a la mía. Yo estoy aquí cagado de miedo frente a ustedes y mi frecuencia cardíaca está en 160, 140. La de ustedes están relajados allá a punto de dormirse, están en 60, 80. ¿Sí? Y el sistema nervioso está regulado por el simpático y el parasimpático. Y el simpático, ¿cuál es la acción del simpático? Aumentar la frecuencia y parasimpático disminuir. Si yo hago ejercicio,
el simpático se activa, pero si me voy a dormir a las 11 o 12 de la noche, a las 2 de la mañana el parasimpático me tiene la frecuencia por allá en 70, 60. ¿Sí? Y voy a hacer ejercicio, el simpático me la pone a 180. Entonces, depende de la condición física. Bien, ahora, el volumen es dependiente de ¿qué? Uno, del tamaño de la cámara. ¿Sí? Lógico. En la medida que un espacio tenga capacidad, pues esa capacidad tiene un aforo. Entonces es dependiente si es ese aforo, esa cantidad de volumen que le cabe, es dependiente de la precarga. ¿Y qué es precarga? Es la capacidad que tiene esa fibra muscular de generar una distensión con la capacidad intrínseca de volverse a contraer. Es decir, si yo tengo después de una sístole, ¿qué pasa? Genero una distensión, ¿sí? Y genero la capacidad de ese volumen. Pero si por algún caso llega más volumen, esa capacidad se aumenta, ¿sí? Y que a esa fibra se estira un poco más. Pero tiene que tener la capacidad completa de volver a generar la contracción. Entonces, está determinada por el mecanismo Brand-Starling. Si nosotros vamos a jugar fútbol, tenemos que aumentar la frecuencia cardíaca, tenemos que aumentar los volúmenes que tiene que recorrer el organismo, porque hay mayor demanda energética, de mayor demanda de oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar con ese corazón en el momento que hacemos ejercicio? Tiene que aumentarse para que cargue, que quepa más volumen. Ese mecanismo de Brand-Starling nos dice que el corazón tiene esa capacidad de aumentarse, pero después del reposo vuelve a su tamaño. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la poscarga? La poscarga está dado en la fuerza con la cual el volumen sale. ¿Sí? Y en los términos de fuerza es vencimiento de presión. Entonces tiene que generarse una presión para salir. Entonces la poscarga en últimas es la fuerza que tiene que hacer el ventrículo para generar una presión para vencer la resistencia de la raíz aórtica. La resistencia que está ahí cerrando la válvula aórtica o la válvula pulmonar. Entonces, los términos de poscarga siempre están asociados a presión. Si tenemos una presión de 160 afuera, permanente, la poscarga se mantiene igual o se aumenta. Se aumenta. Y la poscarga, al aumentarse, tiene que aumentar la fuerza de contracción. Y si aumenta la fuerza de contracción, ¿qué pasa con el músculo? Se va a hipertrofiar. Muy bien. Entonces, si yo voy y levanto pesas todos los días, cada vez me vuelvo más petudo. La contractilidad. La contractilidad es la capacidad que tiene esa célula miocárdica de contraerse. No todo el ventrículo, sino la célula. Entonces esa capacidad está intrínseca a las acciones de ¿qué? Del potencial de acción eléctrico y la capacidad contráctil de este, con todos los argumentos que les acabo de explicar, teniendo en cuenta los ingresos del calcio. Entonces, el corazón no saca sangre por sacarla. El corazón saca sangre dependiendo de esto. Y como nosotros ya estamos entendiendo estos conceptos y estamos entendiendo las fases del ciclo cardíaco y cómo se da, empezamos a calcular qué cambios son los que está teniendo ese paciente. Siguiente, por favor. Esos cambios de ese paciente, perdón, los cambios en términos de frecuencia están dados por la activación del sistema nervioso. Y ese sistema nervioso está dividido en dos grandes componentes, el simpático y el parasimpático. En este caso, en el simpático está regulado por unos neurotransmisores. ¿Qué tipo de neurotransmisores? La noradrenalina. Y en el parasimpático, la acetilcolina. Entonces nosotros vemos aquí en este esquema los dos componentes. En esta esquina vemos el simpático y en esta esquina vemos el parasimpático. Y en ambos vemos
un componente neuronal y la liberación de un neurotransmisor. En el simpático, ¿qué se libera? La norepinefrina, y en el parasimpático, la acetilcolina. ¿Sí? Entonces, la norepinefrina, lo que genera cuando se genera la liberación de la norepinefrina, genera una respuesta en los canales de calcio. ¿Para qué? Para incrementar la activación. En el caso de que se libere la acetilcolina, genera una respuesta de incorporación de potasio. ¿Para qué? Para generar una repolarización, aumentar el tiempo de repolarización. Aumentando el tiempo de repolarización, la frecuencia se va a disminuir. ¿Sí? Porque si yo tengo que hacer esto 100 veces, ¿sí? Y yo en este término, en esta velocidad, entonces yo hago esto, pero el parasimpático lo que hace es lentificar la diástole, ¿sí? O la repolarización. Mientras que el simpático lo que hace es esto, aumentar la contractilidad. Y lo que genera es una respuesta a nivel de que no solamente del músculo cardíaco, sino una respuesta a nivel de venas y arterias. Y el parasimpático igual. ¿Sí? Dale. Y ya casi para finalizar esto, pues vemos un esquema de cómo se da eso y cómo afecta en últimas el gasto cardíaco. Entonces nosotros vemos el simpático, que se libera la noradrenalina, se genera una recepción, o sea, se da por los receptores beta 1 y beta 2, aumenta la permeabilidad del calcio. Esa permeabilidad del calcio va a aumentar la fuerza de contracción tanto de la aurícula como del ventrículo, y al generar uno de los tres componentes del gasto cardíaco, que es la fuerza de contracción, va a aumentar el volumen latido. El volumen latido, que es la cantidad de sangre que sale en una sístole. Y al aumentar eso, por ende, va a aumentar el gasto cardíaco. Pero además de eso, se genera una activación del nodo auriculoventricular de manera mayor, genera un mayor tiempo o una mayor velocidad en el sistema de conducción eléctrico, que termina en incrementar la frecuencia cardíaca. Entonces, tras de que saca más volumen, aumenta la frecuencia cardíaca, aumentando el gasto cardíaco. ¿Sí? Eso es en términos de cómo el simpático genera un incremento en el gasto cardíaco. Buena secretaria. Es así. Bien, este mecanismo de Franz Stanley ya lo expliqué. Y viene un término, un componente que es cómo el corazón regula esa activación. Y esa activación la regula por medio de los mecanismos compensatorios. Esos mecanismos compensatorios básicamente son tres. Uno, el mecanismo de Franz Stanley. Dos, el mecanismo neurohumoral, ¿sí? O neurohormonal. Y tres, la remodelación cardíaca. ¿Sí? Entonces, el segundo componente, que es el neurohormonal o humoral, además de la activación del sistema nervioso autónomo que se da por la participación de los receptores de presión que están ubicados en el seno carotídeo, en el callado aórtico, que se llaman los varoreceptores, y los quimioreceptores, que también están ahí, va a generar una activación sobre el hipotálamo. Esa activación sobre el hipotálamo, ¿qué va a hacer? Activar el sistema hipofisiario. Y en el sistema hipofisiario, ¿qué libera? La hormona antidiurética, ¿sí? Que es la vasopresina. Esa vasopresina, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se retenga agua y sodio a nivel de los túbulos conjuntados, ¿sí? Y además de eso va a activar todo lo que ya vimos del
de la liberación de los neurotransmisores y también va a activar la glándula suprarrenal. Y la glándula suprarrenal activada, ¿qué va a liberar? Aldosterona. Entonces, eso es lo que va a hacer la liberación, pero también hay la liberación del famoso SAR, que es la liberación de la angiotensina 2. ¿Cómo se da? ¿Y gracias a qué se da? Se da por la disminución de presión en la arteriola aferente en el riñón. ¿Sí? Esa disminución de presión del flujo de la arteriola aferente hace que se active las células piramidales, y las células piramidales me van a liberar la renina, y esa renina a la sangre, y esa renina se va a juntar con la angiotensina que está ubicado con el angiotensinógeno que libera el hígado y se va a producir angiotensina 1. Esa angiotensina 1 va a pasar por el flujo pulmonar, y en el flujo pulmonar hay una enzima que se llama la enzima convertidora de la angiotensina y lo convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 es el principal vasoconstrictor que existe en el organismo. Entonces ese vasoconstrictor lo que va a generar es el cierre de la musculatura lisa de la arteria y va a generar una mayor presión en el flujo, ¿sí? Además de eso, esta aldosterona va a generar una retención de agua en los túbulos colectores y de sodio. Entonces le incrementamos volemia, incrementamos presión y la osmolaridad en ese flujo para aumentar en términos generales ¿qué? Presión, la presión de flujo. Por eso es tan importante entender la presión arterial, porque en últimas el flujo sin presión no nos sirve de nada, ¿sí? Entonces el cuerpo lo que está buscando es regular, mantener un flujo con una adecuada presión, y si tiene que aumentarla, la aumenta, ¿sí? Ahora, el siguiente mecanismo compensatorio es la remodelación cardíaca. La remodelación cardíaca la tiene en dos sentidos: en hipertrofia excéntrica y en hipertrofia concéntrica. La hipertrofia excéntrica está relacionada a los incrementos de volumen sostenidos. Entonces, si hay mayor volumen, el corazón tiene que agrandarse para caber ese volumen. Pero si el volumen no cambia, el corazón se queda grande. Y si llega más volumen, el corazón tendrá que agrandarse. ¿Y qué pasa con la precarga? Él se estira, ¿sí? Como un cauchito, y él vuelve. Pero como los cauchitos, nosotros cogemos a estirarlo, el cauchito pierde su capacidad contráctil. Entonces el corazón también pierde esa capacidad y lo que genera es una flacidez en el músculo grande y con una cámara grande. Entonces al perderse eso, el corazón pierde su capacidad, su fuerza contráctil, y queda aumentado el tamaño. Por el otro lado, en el término de presión, ya sabemos que es el término de poscarga, al aumentarse esa presión arterial, siempre el corazón tendrá que hacer una fuerza contráctil cada vez más grande, más fuerte, y al incrementar esa fuerza se genera un incremento en la musculatura de la pared libre del ventrículo, tanto derecho como izquierdo. Entonces, al incrementarse el músculo, él se incrementa hacia adentro. Entonces, al incrementarse hacia adentro, se pierde la capacidad de llenado ventricular. ¿Y eso en qué redunda? En una incapacidad de flujo. Lo mismo acá. Por más flujo que tenga adentro, no tiene fuerza contráctil. Y si no tiene fuerza contráctil, pues no va a sacar un volumen suficiente. Entonces, en ambas hipertrofias, la cantidad de flujo de salida se va a ver afectada, porque no hay un volumen suficiente con una presión suficiente. ¿Y qué va a pasar? El mecanismo compensatorio sigue actuando, y el mecanismo compensatorio, que en un momento es benéfico, se vuelve el peor enemigo de la actividad cardíaca y lo mantiene cada vez peor. Ahí tenemos dos ventrículos diferentes, dos corazones diferentes, uno que se supone que es normal, que está a la derecha de ustedes, y el otro a la izquierda, que está transformado. ¿Vale? Y esos dos ventrículos, lo que vemos es una hipertrofia concéntrica por presión, y vemos una hipertrofia excéntrica
por aumento del volumen. Y listo. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? En el caso de pacientes cardiópatas, ¿usted qué piensa o opina sobre las dietas hipocalóricas? Bien. Entonces estuvo en la charla pasada, ¿cierto? Se la había visto. ¿Qué pasa con el sodio? ¿Para qué sirve el sodio? El sodio sirve para todo los mecanismos contráctiles, ¿sí? Para la parte de la activación celular. Pero el sodio sirve también, como lo vemos en el mecanismo compensatorio, para retenerse y generar osmolaridad en el flujo. Es decir, ¿cómo hago para que el flujo tenga más presión? Por medio del sodio. Es como si nosotros cogemos, en el experimento que hacemos en el colegio, echarle agua tenemos dos recipientes de agua, uno con sal y uno sin sal, ¿sí? El que tiene sal tiene mayor osmolaridad, tiene mayor peso, ¿sí? Entonces, ¿qué busca o qué se ha buscado en los términos de tratamiento con el alimento? Si el problema del mecanismo compensatorio es que hay una retención de sodio en los túbulos colectores o en los túbulos conductados, pues quitémosle la cantidad de sodio para que no pese más, ¿sí? Y disminuir la presión. Pero entonces, hace un año largo, unos científicos empezaron o demostraron más bien por medio de experimentos que el organismo, si se le suprime el sodio en el consumo, el cuerpo produce más sodio. Entonces, se vuelve negativo quitárselo de manera exógena porque va a producir más de manera endógena que el que consume. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que sucede? Que la restricción de sodio en las dietas me va a producir una mayor hipernatremia endógena en el paciente. Entonces, eso está contraindicado. Ya no se manda una dieta cardíaca por esa razón. ¿Listo? ¿Más preguntas? Todas las que quieran. Tenemos hasta las 12 para preguntas. Bueno, la mía es de pronto qué signos podemos nosotros diferenciar entre cuando es hipertrófico y cuando la célula es dilatada. O sea, qué signos específicamente podemos distinguir, porque pues bueno, uno por el aumento del volumen, sí, y la otra pues por el tema de la contracción, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué signos podemos nosotros notar en un paciente cuando es un cuando es otro? Bien, te voy a hacer una pregunta. Te lo voy a volver con una pregunta. ¿Qué pasa? Vamos a poner el caso de los dos eventos. El que está hipertrofiado engrosado y el que está hipertrofiado dilatado. ¿Quién saca más sangre? ¿Quién saca? Digamos que los dos tienen la misma incapacidad de sacar sangre, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta del organismo en los dos frente a eso? En disminuir, cuando se disminuye el volumen, ¿cuál es la respuesta? Aumentar la presión. Entonces, ¿cuál sería el signo? Pues La sí, hipertensión. la hipertensión. El signo es la hipertensión. Pero con la hipertensión, ¿te das cuenta cuál de los dos es? No, No, exactamente. Muy bien. Es que yo quiero que entienda, entienda el porqué de las cosas. Ahora, medir la presión arterial y encontrar un paciente hipertenso no me quiere decir que tenga una u otra patología. Es una respuesta de tipo fisiológico. ¿Sí? Es una alteración fisiológica que ya sabemos por qué se da. Y es por la activación del mecanismo compensatorio producto del déficit de volumen que está sacando el corazón. Entonces tenemos que mirar qué tiene el corazón que está generando ese déficit de volumen. Y ahí la única forma de verlo es viendo cómo funciona ese corazón en tiempo real. Y la prueba que existe para verlo en el tiempo real, cómo se mueve, qué tanto volumen tiene adentro y qué tanto volumen tiene afuera, es el ecocardiograma.
necesariamente, obligatoriamente tenemos que hacer un estudio de esos para poder estimar realmente a ese paciente y poder saber qué tiene y cómo podemos solucionarlo. Ahora, si yo le hago una pregunta de esas que yo suelo hacer El caso clínico. en el parcial, es identifique cuál es la situación, la alteración que tiene ese paciente y devuélvase en la fisiología. ¿Y dónde está la disfunción? La disfunción está en dónde. Primero, la activación de los mecanismos compensatorios sostenidos, pero eso está dado por el déficit de volumen. ¿Qué tiene que hacer usted? Desde el punto de vista fisiológico, no desde el punto de vista clínico. Si tengo un déficit de volumen y tengo una respuesta de mecanismo compensatorio con un incremento en la presión, ¿cómo soluciona el problema? Aumentando el volumen. ¿Y cómo aumento el volumen de salida? Aumentando la contractilidad, sí señor. Muy bien. Y Entonces tengo que aumentar la contractilidad. Y para aumentar la contractilidad, ¿qué necesito? Aumentar la incorporación del calcio extracelular al componente intracelular y que todo ese calcio intracelular se me genere la acción contractil en la actina y la meroniosina. ¿Y qué necesito para eso? Que la troponina C se acople al calcio. ¿Y quién me hace que la troponina C se me acople al calcio? ¿Sí? Pero yo tengo que conocer la fisiología, porque es que es la fisiología la que me explica la acción del fármaco. Y es eso lo que me está, esa respuesta es la que yo necesito en el paciente. Yo necesito aumentar eso. O sea, se diferencia de cualquiera de las dos lo que tenemos que comentar, obviamente en la contractilidad. Sí, pero es que ahí viene otro detalle. Si yo aumento la contractilidad en la hipertrofia concéntrica, se me va a aumentar más el exceso de trabajo del ventrículo. ¿Qué necesito hacer? Que haya más capacidad. ¿Y cómo lo relajo? ¿Cómo hago que ese corazón no se me contraiga tan fuerte? Aumentándole una sola contracción. ¿No? Sí. Que él tiene esa fuerza de contracción porque afuera tiene una resistencia alta, ¿cierto? Sí. Y yo necesito que relaje acá. disminuir la presión Reducir la presión arterial. ¿Y cómo reduzco la presión arterial? Bloqueando la enzima convertidora en angiotensina. Respóndame desde el punto de vista fisiológico. ¿Sí? Bloqueando la enzima convertidora en angiotensina. ¿Cómo la bloqueo? Bueno, con un inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina. Pero yo estoy entendiendo ese punto de la fisiología donde estoy haciendo el efecto. ¿Sí? Lo que necesito. Entendiendo la dinámica de todo ese componente cardiovascular. Y es por eso se llama hemodinámica. Lo único que le agrego es un componente sanguíneo. El resto, esa dinámica es entender una fuerza de propulsión con una cantidad de flujo, con unas presiones. Si viniera un ingeniero de esos que manejan el agua, hidráulico, gracias. Ese man nos explica mejor esa vaina. ¿Sí? Y si le metemos un físico a esta vaina, nos crea una ecuación de Bernoulli y una ecuación de cómo se generan los flujos a través de un sistema de conducción a partir de una propulsión. ¿Sí? Por eso vemos biofísica. Por allá hay la ecuación de Bernoulli que la explica. Cuando el corazón ya está ¿Concéntrica? ¿La hipertrofia concéntrica? Él puede volver a quedar normal, o sea, si se disminuye la presión o ya No. Cuando hay un remodelamiento anatómico de la estructura cardíaca, no tiene cambio, no tiene regreso. La única forma que él cambie es mientras exista la capacidad de mantener normal la ley Frank-Starling, el mecanismo Frank-Starling. Es aquel que su merced sale a hacer ejercicio, se aumenta el corazoncito y llega a su casa, con un café, un jugo, reposa y ya está. Entonces, cuando ya no tiene, ya el corazón ha terminado
ya no es capaz de mantener ese mecanismo adaptado, sino que ya queda grande, porque es grande y adentro está dilatado, ya ahí no hay cambio. ¿Más preguntas? Todas las que quieran. Prolongación de vida. Valentina. Paciente. Señora, Prolongación de vida. prolongación de vida, ¿cómo así? O sea, años de vida del paciente. Medicado. Dependiendo de Eso dependiendo de la patología, dependiendo del momento en el cual se diagnostica, los cambios anatómicos y las posibilidades frente a la utilización de ciertos fármacos. Si yo tengo un paciente de 7 años y lo diagnostico con unos pequeños cambios, un pequeño reflujo en una válvula, yo tengo de paciente 5 o 7 años. Entonces, si yo recibo un paciente de 12 años y lo categorizo en una C o D, este paciente tiene 1 o 2 años. Entonces, eso depende. ¿Qué necesitamos? Diagnosticar pacientes a tiempo. Y nosotros vemos, y estos muchachos ya saben y lo saben de memoria, de que a los 7 años empiezan a aparecer las enfermedades adquiridas. Entonces, paciente de 5, 6, 7 años, ¿qué tiene que hacerse? Una valoración cardíaca. Y una valoración cardíaca no solamente es auscultarlo, decir, ¿tiene soplo? No, no tiene soplo, entonces está bien. A veces el soplo es audible dependiendo de quién lo escuche. ¿Y dependiendo de qué? Del ponente. ¿Sí? Hay ponendos buenos, hay ponendos regulares, hay ponendos malos. ¿Sí? Tiene que ser ritmo, cardiólogo. Y el ritmo no me botan nada. Pero sí, es una herramienta de trabajo acústica y como herramienta acústica tiene que tener una capacidad acústica alta y obviamente un oído con algo de entrenamiento. Y pues nada, valorarlo, hacer la valoración. ¿Qué más necesitamos para valorarlo? Un examen en tiempo real, un ecocardiograma. Se gasta 20 minutos mirando se miran las estructuras, se mira la función, se mira el gasto cardíaco, se le toma presión arterial al paciente sí o sí y sabemos que todo está normal. O si hay algo anormal, mirar cuál es la causa y solucionarla. ¿Más preguntas? Profe, ¿cuándo hacer la otra charla? Espere, mamita. Paula, va muy rápido. Una miocardiopatía dilatada, encontramos que la pared ventricular pues está dilatada, ¿cierto? Y lo que se debe hacer es aumentar la contractibilidad. Pero el volumen telediastólico también es superior, porque la cámara se amplió. En ese caso, si se aumenta la contractibilidad, pues va a haber una congestión aórtica. Bueno, Y esa congestión aórtica pues puede producir no solo líquido en la cavidad torácica, sino, bueno, principalmente en la cavidad torácica. Y en el retorno venoso también va a ocasionar problemas. En ese caso, el tratamiento para una miocardiopatía dilatada, ¿cuál puede ser? Porque si aumento la contractilidad comprimordial, pues aumento la presión aórtica. y que tiene que aumentarla. No puedo aumentar, porque ese es el problema, que la pared no contrae correctamente. ¿Sí? Pero Manuel, usted está dando la solución. Sí. Usted está dando el problema. ¿Cuál es la solución? Aumentarla. No, pero es que él ha dicho, yo aumento la contractilidad, pero voy a generar una congestión. ¿Sí? Voy a aumentar la congestión que ya tiene. ¿Cuál es el problema? La congestión, ¿cierto? ¿Y qué es congestión? Un aumento en los volúmenes. ¿Sí? Esa es la congestión. Y esos aumentos en los volúmenes me va a generar un incremento en las presiones en donde no aguante el sistema vascular una presión, que es en los capilares. ¿Qué debo de disminuir? La posibilidad de esa congestión. ¿Y cómo disminuyo la posibilidad de esa congestión? Disminuyendo la presión arterial. La cantidad De volumen. de volumen. ¿Y cómo disminuyo la cantidad de volumen? Con diuresis. Necesito un diurético. ¿Sí? O sea que el tratamiento para un paciente con miocardiopatía dilatada no solamente pidemodinal, sino también un diurético permanente. Sí. Por eso a los abuelitos le mandan furosemida todos los días. Porque el problema no es solamente controlar presión, no es solamente controlar la contractilidad, sino como la propensión de hacer una congestión siempre está presente. Entonces, ¿yo cómo evito esa congestión? Colocando un diurético. La pregunta es, ¿cuánto y cada cuánto?
¿sí? ¿Cuánto de diurética? 2 miligramos, 4 miligramos, 5 miligramos, cada 8, cada 12, cada 6, cada 24, cada 2 días. Eso depende de qué. De la contractilidad y del volumen que está llegando en el momento. Sí, depende del grado de dilatación que tenga, depende del gasto cardíaco que esté sacando ese paciente. Yo puedo medir o puedo estimar si es cada 8 horas, cada 24 horas, cada 12 horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito para saber eso? Medir todos esos aspectos. Bien. ¿Más preguntas? ¿Usted? ¿Verdad que tengo preguntas? Es una solicitud. Es una solicitud camuflada de pregunta. Con mucho gusto podemos organizar. Pero después del parcial. Después del parcial. ¿Más preguntas? A ver. En la miocardiopatía hipertrófica felina, la patología desenlaza una tromboembolia, ¿cierto? Puede generar otro problema. Y ese tromboembolismo es como el problema de esta miocardiopatía. O sea, sí, la miocardiopatía es el problema porque se reduce el espacio ventricular y disminuye el volumen de la diástole. Pero ese tromboembolismo en felinos a veces causa problemas y a veces no, dependiendo de dónde se ubique el trombo. Y ahí en ese caso, ¿qué se puede hacer? Porque el trombo se produce por algo de agregación plaquetaria, ¿no? En ese sentido, el tratamiento para ese... Ahí es la respuesta, Manuel. ¿Cuál? Ah, ¿cuál? ¿Cuál? Ah, clopidogrel. ¿Cómo? Clopidogrel. Para el tromboembolismo. Sí. Es un medicamento que disminuye la agregación plaquetaria, pero siempre y cuando tenga evidencias de. ¿Sí? ¿Cuáles son las evidencias? Que se vea en el ecocardiograma un signo que se llama es el signo de humo, y es la formación de componentes plaquetarios que se están formando, o que ya tenga el diagnóstico del tromboembolismo, porque un trombito pequeño puede alojarse en la bifurcación de la ilíaca y ahí el gatito empieza a cojear, a claudicar, se empieza a hematizar, a ponerse cianótico, las uñitas, los pulpejos, y pues tenemos que mirar y encontrar el trombo ahí. Si el trombo se ubica en la trifurcación aórtica, hay que sacar, o sea, si con el medicamento no se disuelve ese trombo, hay que ingresar y sacarlo. Cuando son muy grandes y están alojados en el atrio, sí. Ya cuando pasa al componente vascular se vuelve mucho más complejo. Depende de las herramientas quirúrgicas que se tengan. ¿Y hay que hacerse un cateterismo o algo? Sí, se puede hacer un cateterismo, pero si es en el atrio se puede abrir el atrio y se puede sacar. Sobre todo es muy fácil operar un atrio derecho, demasiado fácil. Un atrio izquierdo es mucho más complejo, pero también se puede. ¿Y por qué es fácil un atrio derecho? Por las presiones. Usted puede cerrar, puede quitarle el medio atrio y no pasa nada. Eso no lo puede hacer en un atrio izquierdo. ¿No? Quiera. Paga después del parcial. ¿Más preguntas? Por favor. Es muy bonito este tema. Es muy bonito, y cualquier tema es bonito siempre y cuando se conozca cómo funcionan las cosas. La fisiología es la materia más hermosa y más importante del componente médico. ¿Sí? Es el gran pilar. La patología es el otro pilar, porque es cuando conocemos las enfermedades. Pero no podemos conocer algo anormal si no conocemos lo normal primero. Entonces la invitación que yo les hago siempre a ustedes es métanse a estudiar fisiología. La fisiología se aprende leyendo, y no hay ningún libro de fisiología que nos diga todo. Tenemos que leer de un libro, del otro. Hay veces que hay unos capítulos muy pequeños en una fisiología, en otro está mucho más extenso. Y cualquier cosa que no entendamos, pues busquemos qué es eso, y ahí vamos estudiando y vamos aprendiendo. Esta vaina no se aprende en un semestre. Esto se aprende es en el acúmulo del tiempo, pero leyendo y estudiando. Cuando estuve sentado ahí recibiendo fisiología, el profesor llegaba y
Era como yo, un solo dictado, ni siquiera ponía una diapositiva. Era como Era como usted yo, así, era como yo. usted así. No, pero así que hable y hable. Y hable, pero no, ni siquiera ponía un dibujo y uno solamente era copia, ni siquiera explicaba. La fisiología son procesos. ¿Sí? El proceso de la contracción, el proceso de la relajación, el proceso eléctrico, procesos. Entonces entendamos un proceso, luego entendemos el otro. Y en todos los órganos también son procesos. Hasta para defecar es un proceso. ¿Sí? Hacer el amor es un proceso. ¿Sí? Sí, a mí me pone la piel de gallina así, pero porque es un proceso. Entonces todo está en la fisiología. Entendamos la fisiología y nos queda fácil, además de que es súper fascinante. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a Muchas gracias. ustedes. Y cuando quieran,